Son las 7 de la mañana con 52 minutos. Esta es la revista de Opinión Democracia. Le saluda a su servidor Freddy Paredes. Estamos aguardando el contacto con Joan Proaño, vicepresidente de Constructores Positivos. Ocurre que este colectivo dedicado a la construcción en el país quiere hacer públicas las propuestas que elevó hacia los candidatos finalistas para la presidencia de la República. Es una serie de pedidos que ellos plantean como mecanismo para recuperar el ritmo de crecimiento de la industria de la construcción, que es una gran generadora de empleo en el país. Y claro, esto se puede conseguir con una serie de acciones, decisiones, reformas legales, reformas de ordenanzas, flujo económico para los constructores, temas crediticios hipotecarios para los compradores. En fin, ahora mismo lo vamos a desglosar. Está ya con nosotros el ingeniero Joan Proaño, vicepresidente de Constructores Positivos. Ingeniero Proaño, bienvenido a Revista de Opinión Democracia. Le saluda Freddy Paredes. Buenos días. Muy buenos días, Freddy. Muy buenos días a todos los escuchas. Y sí, precisamente como Constructores Positivos, nosotros hemos trazado una serie de propuestas para el candidato y la candidata finalistas en este balotaje, para que podamos tener un norte, para que ya podamos entrar con objetivos claros para recuperar el sector de la construcción. Solamente unos dos datitos rápidos. En la parte del sector público, nosotros de la obra pública, la inversión en obra pública, en el año 2022 el presupuesto fue de 450 millones, en el 2023 398 millones, un presupuesto que ya venía cada vez más a la baja y ahora estamos con 398 millones, prácticamente una fracción de lo que se tenía de presupuesto en años anteriores. En el sector inmobiliario, las ventas en este semestre, las reservas en este primer semestre del año 2023 han caído un 28% con respecto a las del 2022 y estamos ya un 5.4% abajo de las del 2016, que ha sido el peor año de la muestra desde el año 2005. Entonces, si seguimos al mismo ritmo, este será nuestro peor año desde el año 2005 en lo que a reservas se refiere. Basados en esos datos y tratando de mantener una sostenibilidad en la seguridad, porque todos hablan ahora de la seguridad, de lo importante que es, nosotros estamos de acuerdo, pero para poder, una vez recuperada esta seguridad, poderla hacer sostenible en el tiempo, necesitamos crear fuentes de trabajo para no seguir alimentando a la delincuencia común y a la delincuencia organizada con todas las personas que no tienen trabajo. Claro, estamos en el país en un círculo vicioso con problemas estructurales que no se logran solucionar por parte de los gobiernos que se han sucedido a lo largo de los últimos años y no parece tan sencillo, por ejemplo, destinar recursos para la construcción de obra pública cuando el argumento del gobierno es que hay un déficit fiscal. Esto quiere decir que recibe menos ingresos que los gastos que tiene que hacer, y si recibe menos de lo que gasta, no le queda dinero para lo que significa inversión en obra pública, por ejemplo, que es la materia prima para el trabajo del sector la construcción que ustedes lo encabezan. Así es, pero en el otro lado vemos que el gasto corriente sigue subiendo y esto en detrimento de la inversión pública. Entonces, ahí parece que hay un desbalance. Entonces, cada vez es menor el presupuesto de inversión y mayor el presupuesto de gasto corriente. Pero bueno, esos son justamente los problemas estructurales que se tienen que resolver. Entonces, con base en esto, nosotros hemos convocado, ya hemos mandado cartas, hemos tenido contacto ya con uno de los candidatos para entregarles estas propuestas. Y básicamente estas propuestas se centran en los dos ámbitos de la construcción. El uno es el ámbito inmobiliario y el otro es el ámbito de la obra pública. En el ámbito inmobiliario nosotros tenemos
actualmente un programa que está funcionando muy bien, que es el programa de las tasas de interés subsidiado para viviendas de interés social y vivienda de interés público. Estas tasas de interés subsidiado tenemos a 25 años plazo con solo el 5% de entrada y a un 4.99% de interés, que comparado con el 9% de interés normal es prácticamente la mitad. Este programa está financiado con un bono social que actualmente está en un fideicomiso, pero al ritmo que se viene gastando este fideicomiso, solamente va a haber fondos hasta febrero del año 2026. Los proyectos inmobiliarios son a largo plazo y la primera acción que nosotros proponemos es el relleno de este fideicomiso para que la vivienda de interés social y la vivienda de interés público sean sostenibles en el tiempo. Claro, pero ingeniero Proaño, eso también está atado a otros indicadores como es el empleo. Son viviendas de bajo costo, por eso son de interés público y de interés social, pero está atado a la provisión, o mejor dicho, a los ingresos que puedan tener aquellas personas que no tienen vivienda ahora y que optan por comprarla. Si en el país tenemos un alto índice de subempleo y desempleo, eso se torna complicado. Por eso hablaba yo de que estamos en un círculo vicioso, que hay que buscar la forma de cortarlo en algún lado para convertir a un círculo virtuoso de la economía. Así es, totalmente de acuerdo, pero en este tipo de viviendas que nosotros estamos hablando, si es que estamos hablando de que estos fondos se están consumiendo a un ritmo tal que solamente vamos a tener estos fondos hasta el año 2026, quiere decir que sí tenemos demanda. Obviamente, y como usted dice, Freddy, las reservas, sí, y los datos que hace un momentito los dábamos, las reservas sí se han reducido, pero esas reservas que se reducen obedecen también a otros factores, por ejemplo, al factor de la inestabilidad social, al factor de la inestabilidad política y al factor de inseguridad, que hacen que la gente vaya postergando, así en estos momentos tenga los recursos, que vaya postergando su decisión de compra, porque para endeudarse, como la mayoría de los ecuatorianos lo tiene que hacer para adquirir una vivienda propia por 25 años plazo, entonces va postergando su decisión. En todo caso, sí tenemos ahorita una demanda potencial y por eso es la razón en la que estos fondos se van consumiendo año a año. ¿Cuánto pesa dentro de el área de ustedes, de la construcción, porcentualmente hablando, la construcción de obra pública versus proyectos inmobiliarios privados, ingeniero Proaño? La construcción de obra pública, en todas las cifras de la construcción que nosotros vemos, el 70% corresponde a obra pública y el 30% corresponde a obra privada y obra inmobiliaria. Uh-huh. ¿Y cuánto de ese 70% perciben actualmente, entiéndase como obra pública, aquella que propicia el gobierno central y todos los gobiernos autónomos descentralizados, esto es municipios, prefecturas? Sí, actualmente el presupuesto de este año es de 398 millones. En el año 2022 el presupuesto fue de 450 millones. Son las 8 de la mañana con 1 minuto. Esta es la revista de Opinión Democracia. Estamos conversando con el ingeniero Joan Proaño, vicepresidente de Constructores Positivos. Analizamos una plataforma, una propuesta que hace el sector de la construcción a los candidatos finalistas para la segunda vuelta electoral. Ingeniero Proaño, analicemos uno a uno los ítems que ustedes proponen. De lo que yo he podido revisar, están proponiendo cambio en la normativa legal, cambios en la ley de contratación pública, por ejemplo, obviamente propiciar obras de alto impacto, obra pública, nos
referimos, piden mayor especialización de los ministros de Obras Públicas que en gran medida rigen al sector, hablan de financiamiento, etcétera. Vamos desglosando de uno en uno estos ítems para ver cuán probable, posible es que cualquiera de los dos candidatos finalistas a la presidencia de la República pueda atender y pueda ayudar a que despegue este sector que, como lo hemos dicho desde la introducción, es un gran generador de mano de obra. Bueno, precisamente siguiendo con el ámbito inmobiliario, la primera propuesta que nosotros teníamos es el de rellenar estos fondos de vivienda de interés social y vivienda de interés público. El siguiente es también una campaña de promoción de precisamente este programa. Muchas de las personas no tienen conocimiento de que actualmente pueden comprar una vivienda, obviamente los que tienen empleo, ¿no? Que cada vez se ven más reducidos, pero las personas que tienen empleo no saben que actualmente pueden comprar una vivienda propia pagando un crédito hipotecario mensual con prácticamente el mismo valor que se paga de arriendo y tan solo con un 5% de entrada. Ese es un programa de difusión en el que nosotros nos encontramos inmersos y que no hemos tenido la contraparte del Estado para también poder poner en difusión estos planes. El otro que nosotros tenemos, la otra propuesta que nosotros tenemos es la creación de alianzas estratégicas. Por ejemplo, no le cuesta un solo centavo al Estado. Alianzas estratégicas para el desarrollo de proyectos inmobiliarios en suelo público. Tanto el Estado a través de Inmobiliar como los municipios y el BIES tienen terrenos AAA, muchísimos en zonas urbanas dotados de todos los servicios que actualmente están abandonados, susceptibles a invasiones o susceptibles a que sean, por ser terrenos baldíos, que sean nidos de ladrones. Y lo que nosotros proponemos es que el Estado aporte esos terrenos a proyectos inmobiliarios que sean de entera responsabilidad de los promotores que ponen en riesgo la promoción, la planificación y el capital para desarrollar en esos terrenos vivienda de interés social, vivienda de interés público y cualquier otro tipo de proyectos. Si es que es vivienda de interés social, específicamente la nueva LOVIS, la nueva ley de vivienda de interés social, permite inclusive ya comercializar estos terrenos del Estado a precios menores a los valores catastrales, siempre y cuando sea para vivienda de interés social. Y también aquí, obviamente, como habíamos dicho hace un momentito, también que el ministro de Vivienda y el equipo ejecutivo del ministerio sean personas que tengan experiencia en este campo. Salvo honrosas excepciones en los últimos tiempos, hemos visto anteriormente que en estos ministerios, tanto en obras públicas como en el Ministerio de Vivienda, siempre ponen a gente que no tiene nada que ver, que no tiene experiencia y le toma muchísimo tiempo llegar al nivel ejecutivo que este tipo de cartera requiere. La curva de aprendizaje así denominada es más larga cuando ponen a la cabeza de ministerios de un ramo en específico a personas que poco o nada conocen. Eso es absolutamente cierto. Ahora, ustedes también plantean reformas a nivel local, digamos, temas de ordenanzas que rigen el uso del suelo para el tema inmobiliario. Sí, bueno, en la ciudad de Quito específicamente, si es que vamos a hablar de la capital, nosotros tenemos el plan de uso y gestión de suelo que fue aprobado recientemente, hace un par de años y que entró en vigencia recién con la aprobación del régimen de uso de suelo. Nosotros tenemos que ese plan de uso y gestión de suelo tenía dentro de sí a los estándares urbanísticos. Estos estándares urbanísticos no van con la idea principal del PUX, prácticamente se contraponen en ciertos puntos y eso es lo que se está revisando actualmente porque cada vez ese plan era para 12 años, pero cada primer año de las alcaldías se puede revisar. Hay que revisar estos estándares urbanísticos para simplificar la normativa, una normativa que es demasiado
complicada de aplicar y que más bien hace lo contrario a lo que propone el PUCS, que es crear nuevas centralidades, tratar de que ya frenar la expansión de la mancha urbana, con lo cual nosotros estamos completamente de acuerdo, pero con estas trampitas que tienen los estándares urbanísticos, esos objetivos no se logran. Entonces sí hay que reformar el PUCS, hacerlo algo muchísimo más digerible, hacerlo algo muchísimo más fácil de cumplir. Inclusive eso va a fortalecer la formalización de las construcciones, que actualmente al ver tanta normativa la gente prefiere ir hacia la informalidad. El otro aspecto que nosotros tenemos en esto también es el BIES y el financiamiento a los constructores, que es importante. Claro que sí, desglosemos a ese tema, porque también es necesario que los constructores tengan acceso a financiamiento a bajo costo para llevar a cabo sus proyectos. Así es, mire, hasta hace unos pocos años la CFN tenía un crédito que era el CFN Construye, mediante el cual ellos actuaban como banca de primer piso y entregaban los créditos directamente a los constructores. Si bien es cierto, este no era un proceso perfecto, pero muchísimos de los constructores se beneficiaban de estos créditos porque eran a tasas de interés que eran muy competitivas comparadas con los de la banca privada. Dejó la CFN de dar este tipo de créditos y ahora solamente el BEDE es el que está otorgando estos créditos, y en el BEDE siempre los trámites han sido más engorrosos. Nuevamente necesitamos que la CFN sea quien otorgue estos créditos con esas tasas de interés. ¿De qué tasas estamos hablando, ingeniero Proaño? Estábamos hablando de tasas entre el 7 y el 9%. Dependiendo de los proyectos, pero llegaban al 7%. Entonces eran tasas que eran mucho más competitivas que las de la banca actual. Lo otro, ¿qué pasa con el BIES? Mire, el BIES en el año 2013 tenía el 67% de la participación de la cartera inmobiliaria en el país. Entonces, prácticamente al tener esa participación de mercado, era quien podía dictar de cierta manera las condiciones de las tasas de las tasas de interés y demás. No por normativa, sino que porque esa participación, por mercado, pues, eran un poco los que determinaban por dónde iba el mercado. Hoy día el BIES tiene apenas el 31% de esa participación de mercado. Entonces se requiere para la dinamización del sector y para desarrollar más el sector, se requiere que también las tasas de interés preferencial que tiene el BIES para las viviendas de menos de 90,000 se amplíen hacia los otros sectores donde el BIES deja de ser competitivo con la banca tradicional. Aparte de eso, el BIES siempre tiene excedentes porque no alcanza a colocar todos sus recursos, tiene excedentes, y estos excedentes se los podría utilizar, que ya está en el reglamento de BIES, que ya está en la ley, como una banca de segundo piso en la cual para que los bancos de primer piso den créditos hipotecarios. Imagínense también que cuando comenzó el BIES teníamos una relación de créditos hipotecarios versus créditos quirografarios de 1 a $1.5. Por cada dólar que se entregaba de créditos hipotecarios, se entregaba $1.5 de créditos quirografarios. Hoy día la relación es de 1 a 6. Por cada dólar de crédito hipotecario se entregan $6 de crédito quirografario. Está volcada la cartera crediticia del BIES al consumo. Al consumo, así es, al consumo. Entonces, realmente eso, inclusive nosotros como promotores inmobiliarios, cuando la gente va a querer comprar su vivienda, resulta que sí tienen los ingresos, que sí ganan lo que requieren, pero que están sobreendeudados, porque han ido a comprarse el televisor para el Día de la Madre a 24 meses. Entonces, eso obviamente, si bien es cierto, en ese momento pone a circular el dinero, pero en el largo plazo y en donde realmente los recursos se quedan en el propio país, que es en la construcción, y donde tenemos mayor oferta de vivienda, que es en la construcción, pues resultan perjudiciales de ese tipo de crédito para los mismos afiliados.
Y luego tenemos ya las propuestas en la parte de la contratación pública, que son el 70% de las cifras de la construcción. En esto nosotros tenemos una ley de contratación pública que ha tenido un trabajo de 3 años y que ya se encontraba para segundo debate. Esta ley tenía como fortalezas, por ejemplo, se daba ya una actividad sancionadora al SERCOP. Actualmente solamente es un portal y no podía controlar. Se reducían los trámites en los procesos de contratación, es decir, se agilizaba mucho más estos procesos, porque actualmente con la ley como está, los procesos son muy engorrosos y por eso esa es una de las razones por las cuales los ministerios y demás no pueden ni siquiera cumplir con sus presupuestos anuales. Había nuevos sistemas de contratación como el de diseño y construcción, el ingeniería, procura y construcción que lo denominan, y se mejoraban las condiciones de contratación de consultoría. En los informes previos se mantenían y había procesos ya de contratación con modelos internacionales. Esta ley está parada en segundo debate. Es algo que se lo debe impulsar de manera inmediata porque ha sido una ley trabajada y consensuada. Sí, la otra cosa que tenemos que trabajar muchísimo en esta parte y que nosotros proponemos son las alianzas público-privadas, y que no solamente sean para megaproyectos, sino que se democraticen estas alianzas público-privadas también para proyectos que no sean los megaproyectos, sino que también entren otro tipo de proyectos con contratistas más pequeños. Claro, pero la normativa vigente en materia de alianzas público-privadas no habla necesariamente de tamaño. Seguramente es cuestión de ponerse de acuerdo, ingeniero Proaño. Sí, no habla de tamaños, pero como está diseñado y con los requisitos que tiene, solamente es interesante para megaproyectos, para proyectos muy grandes, porque con todos los requisitos y todo lo que hay que hacer, nosotros no pedimos que se flexibilice este tipo de requisitos, sino que se los haga mucho más ágiles para que puedan entrar otro tipo de proyectos también. Entonces ahí sí hay que trabajar en cierta parte de la normativa para que se puedan hacer estos proyectos mucho más democráticos. Ahora, todos estos temas que usted acaba de detallar, de argumentar, ¿les han podido plantear vis a vis a los candidatos finalistas de la segunda vuelta? ¿Cuál ha sido la acogida que ha dado cada uno de los candidatos a estos pedidos puntuales específicos del sector de la construcción? Nosotros les hemos invitado a los candidatos les hemos invitado tanto les hemos enviado cartas, hemos tenido ya respuesta de uno de los candidatos, se le va a hacer la entrega la próxima semana en el vis a vis, como usted lo denomina. Estamos esperando la respuesta de la otra candidata también para que nos reciba, y no solamente para que reciban nuestras propuestas, sino para que ellos nos puedan explicar ya de manera más detallada cuáles son sus propuestas en el sector de la construcción. Nosotros actualmente tenemos alrededor de 500,000 trabajadores directos, 1.500.000 trabajadores o empleos directos e indirectos. ¿Eso qué quiere decir? Que casi 4,5 millones de personas dependen del sector de la construcción en nuestro país, y necesitamos que los candidatos, aparte de escuchar nuestras propuestas, nos den sus planes y sus planteamientos concretos con respecto a nuestro sector. ¿Y esto está atado a un apoyo electoral, ingeniero Proaño? No, de ninguna manera. Nosotros, por eso es que a los dos candidatos les hemos entregado nuestras invitaciones, les hemos extendido la mano para que vengan a conversar con nosotros. Nosotros somos una organización apartidista que lo que busca es siempre únicamente reducir el déficit habitacional y reducir el déficit de infraestructura con construcciones que sean sostenibles, con construcciones que sean seguras y con construcciones que sean asequibles. Ese es nuestro único propósito, y mediante esto
obviamente se logra la generación de empleo y se logra el bienestar de muchísimos de los ecuatorianos. Nosotros no damos apoyo a los candidatos, pero sí queremos que cualquiera de los dos candidatos que vaya a resultar ganador en esta segunda vuelta electoral, pues queremos que tome en cuenta cuáles son nuestras propuestas, desde los que sabemos hacia el gobierno, hacia el próximo gobierno nacional, para que puedan ser implementadas y se pueda ya en ese corto periodo de tiempo que van a tener en la presidencia, puedan dinamizar nuestro sector. Ahora, ingeniero Proaño, algo de coyuntura quisiera consultarle. No sé si ha tenido tiempo de revisar las cifras que arroja el censo en materia de vivienda. Esta información seguramente va a alimentar de manera importante el direccionamiento del sector de la construcción en el país. ¿Qué cifras puede destacar usted del censo de vivienda que pueden traducirse en oportunidades para su sector? Bueno, nosotros sabemos que el déficit habitacional de vivienda que tiene el Ecuador en los sectores más necesitados es de 550,000 viviendas aproximadamente. Sabemos también que 84,000 nuevos hogares se van creando año a año y que en los mejores años de la construcción se construyen 40,000 unidades habitacionales. Es decir, que este déficit habitacional, lejos de irse reduciendo, va creciendo. Entonces, por eso nosotros sabemos que existe la necesidad imperiosa de reducir ese déficit habitacional. Claro, y hay déficit de atención de servicios básicos. Por ejemplo, la red pública de agua llega al 84% de la población. El alcantarillado llega apenas al 65% de la población. Y esto es parte de la obra pública que ustedes están reclamando, por ejemplo. Exactamente, y eso es justamente parte de la sostenibilidad que nosotros manifestamos, que debe haber tanto empleo como condiciones de vida y condiciones de habitabilidad seguras y adecuadas para poder hacer sostenible la seguridad en el tiempo. Entonces, ahora vamos a tratar de recuperar la seguridad. Y una vez que logremos recuperar la seguridad, esto lo tenemos que hacer sostenible, dotando de buenas condiciones de vida y dotando de empleo a los ecuatorianos. Una pregunta final, ingeniero Proaño. Ciertamente hay un déficit habitacional que dice esto, quiere decir que hay personas que no tienen una vivienda propia de alrededor de 500,000. Pero podemos ver, por ejemplo, en la capital de la República, en Quito, que hay varios edificios, departamentos que están desocupados, que eso es producto, entendemos, de inversiones que hacen aquellas personas que tienen suficiente capacidad económica. ¿Cómo puede equipararse esto frente al déficit habitacional y una, si usted quiere, sobreoferta de departamentos o de vivienda de un estrato más alto? A ver, en Quito tenemos varios fenómenos, ¿no? El uno es el que usted ahorita lo trae a colación, que hay muchísimos departamentos que tal vez se vean desocupados y que en estos departamentos se pueda entender que son producto de una inversión, y de una inversión que es para alquiler o simplemente una inversión que es para engorde. Pero también hay los otros, hay las zonas que ya van siendo deshabitadas porque en esas zonas no se han hecho regeneraciones urbanas importantes. Hable usted, la 10 de agosto, la Manuel Arrea, la Avenida América, alrededor del Ejido, zonas que ya de a poco se van despoblando. Y eso es porque a la gente ya no le interesa vivir ahí, porque los servicios ya no se encuentran cerca de esas zonas. Y eso va en contra, perdón que le interrumpa, ingeniero Proaño, y eso va en contra específicamente de esta necesidad de generar proyectos inmobiliarios en las márgenes por donde se espera circule algún día el metro de Quito.
Exactamente. Entonces, a ver, ¿cuál es ahora la gran labor que tenemos? A ver, nosotros los promotores inmobiliarios, nosotros construimos donde la gente quiere vivir. No porque nosotros construyamos un proyecto hermosísimo en una parte donde nadie quiere vivir, solo porque esté el proyecto ahí por nosotros construido, la gente va a querer ir a vivir allá. Uh-huh. No, nosotros construimos donde la gente quiere vivir. Para eso se necesitan que hayan inversiones de regeneración urbana, inversiones que hagan atractiva una zona para que la gente quiera ir a vivir allá. En el momento en que la gente quiere, expresa su necesidad de ir a vivir allá porque la zona ha sido regenerada, las inversiones inmobiliarias van a ir hacia allá. Entonces, este es un trabajo conjunto entre municipalidad, Estado y promotores inmobiliarios. Actualmente nosotros hemos conversado y en las zonas del metro hay en algunos ejes donde ya van a empezar a hacer regeneraciones urbanas, y eso esperamos que lleve consigo también inversión inmobiliaria hacia esas zonas que actualmente se encuentran despoblándose y que se encuentran deprimidas y que están muy bien servidas de infraestructura urbana y de infraestructura de transporte. El metro necesita que se que se formen centralidades alrededor de cada una de sus paradas, y para esto es muy necesaria esta inversión. Claro, y aquí tendría que tener la iniciativa el propio alcalde de Quito, el municipio capitalino, generando una reconstrucción en las zonas donde está interesado el propio municipio de poblar o repoblar, para que los inversores inmobiliarios, los constructores, puedan edificar construcciones que pongan a disposición de los ciudadanos que lo necesitan. Esa es un poco la lógica que usted nos está planteando. Sí, y es más, eso se financia con las propias concesiones onerosas de derecho. Es decir, ahora en estas zonas, en la mayoría de las zonas alrededor del metro, hay una edificabilidad básica que se llama en el PUCS, que son un cierto número de pisos hasta los que se puede construir, pero luego existe la edificabilidad general máxima. Es decir, supongamos en una zona se pueden construir hasta 6 pisos sin pagar adicional, pero usted puede comprar altura, ¿sí? 6 pisos más, supongamos. Uh-huh. Y por esos 6 pisos más el constructor tiene que pagar una concesión onerosa de derecho. Mientras más atractiva sea la zona, más alto se va a querer construir, más se va a querer ocupar esos terrenos. Esa es la forma en que crece en altura la ciudad. Concesión onerosa de derecho, y por eso se paga una concesión onerosa de derecho, y esa concesión onerosa de derecho debe ser reinvertida en la regeneración de estas y nuevas zonas. Entonces hace falta una semillita, hace falta comenzar, y luego se empieza a crear un círculo virtuoso alrededor de estas inversiones. Interesante esta explicación. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, es la opinión libre, democrática del ingeniero Joan Proaño. Él es vicepresidente de Constructores Positivos, dándonos a conocer la propuesta públicamente que intentan entregar a los candidatos finalistas para la segunda vuelta presidencial, para que se mejoren los números, la situación del sector de la construcción tan venido a menos desde hace más de una década. Ingeniero Proaño, muchas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias por la entrevista. Muy buenos días a todos. Buenos días para usted también. Esta es la revista de opinión Democracia. Son las 8 de la mañana con 25 minutos. Vamos a hacer una breve pausa comercial y enseguida estará con nosotros Karina Barrera. Ella es subsecretaria de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Transición Ecológica. Vamos a hablar de ambiente y ecología. Vamos a hablar de movilidad sostenible. En breve, amigos, siga en nuestra sintonía. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.